Estamos aquí con Claudio Dolar de Taquión y a Yelén Scapuzzi, que es economista de la Fundación Libertad, a quien les agradecemos por estar, porque tienen números para hacer un análisis concreto sobre qué es lo que está pasando. ¿Por qué, si acaso no es demasiado, la Argentina atractiva para los inversores? Claudio. Bueno, sí, hay una baja digamos, en cuanto Argentina es vista como atractiva para inversiones. Nosotros en BDO venimos midiendo este ratio desde el 2016, cada 6 meses. Sí. Empezó en el 80% y ya está en el 52%. Ah. Pero hay que reconocer que a fines del año 2017, a fines del año pasado, ya estaba abajo del 60%, o sea, no tuvo una baja abrupta. ¿Esta medición se da cómo? ¿De qué manera? ¿Y quiénes son las personas indagadas? ¿Si tiene que ver con una cosa nacional o con empresas o con las empresas líderes del mercado? CEOs, CFOs y directores de empresa, con capacidad y con decisión para invertir en Argentina. O sea, ellos son los que finalmente analizan, miran y terminan tomando una decisión. Exacto. Teníamos, me decías, Claudio, cuando en el 2016 cuando empezó el gobierno, estábamos entre el 80 y el 90% de CEOs y CFOs con decisión de invertir en Argentina, y hoy estamos en el 52%. Bueno, la pregunta es si es atractiva la inversión empresarial. No, contesta el 47,1%, sí, 52,9%. 80 y pico % era alto. Hay que recordar que en ese momento era bastante dicotómica la relación Argentina-Brasil. Muchos CFOs regionales salieron a vender Argentina a sus casas matrices y lo lograron. Y vendieron la dicotomía que Argentina venía bien y con una estabilidad política y Brasil estaba en su peor momento. Claro, porque coincidió, ¿no?, con una situación que después se puede dar vuelta, como vemos en las cifras y en la toma de decisiones rápidamente. Hay una discriminación, ¿no?, de acuerdo a si efectivamente es o no atractiva para invertir, que tiene que ver con lo que ustedes planteaban, la disponibilidad de recursos naturales, que es uno de los principales conflictos, por otra parte, ¿no? Porque se sabe que se tiene, pero al mismo tiempo hay dificultades, hay una legislación que no hace que vienen, toman, producen y venden. ¿No? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no pareciera ser que la Argentina se vuelve un paraíso que definitivamente no termina siendo de esta manera. Disponibilidad de recursos humanos, ¿no? Y esto sí tiene un porcentaje muy alto, y es algo que nosotros conceptualmente siempre creímos. Y es real. Y coincide. Siempre en todas estas mediciones dio recursos naturales y recursos humanos como los dos aspectos que más valora un inversor al venir a Argentina. Recursos, es interesante ver con la devaluación que recursos humanos tuvo una suba. Claro. El costo laboral baja automáticamente, medido en pesos, para una empresa multinacional que considera que puede producir de igual manera a un costo casi del 50% en estos términos, ¿no? Exactamente. Bueno, y una de las mayores dificultades que se plantean es políticas de promoción e incentivos vigentes por actividad, ¿no? Que esto tiene que ver con la actividad de promoción estatal. La realidad que en general, cuando bajó mucho el aspecto contexto económico local es fundamental. El tema de cuánto vaya la economía en relación a cuánto el inversor ve a Argentina como atractiva, porque en general recursos naturales y recursos humanos siempre dio alto. Claro. El que cambió mucho fue el contexto económico local. Cuando el contexto económico local marca una no continuidad, una duda sobre la continuidad. Que no necesariamente tiene que ver con el mercado interno, y acá por ahí la incluimos porque, digamos, me parece interesante, porque desde la oposición el principal planteo es, acá hay un error conceptual, hay un error del plan económico que tiene que ver con que lo principal es estimular el mercado interno argentino más allá de las inversiones que vengan del extranjero, porque si no hay mercado interno no hay posibilidad de crecimiento. Bueno, no, efectivamente. El gasto público en Argentina viene creciendo, eso ya lo sabemos. Es algo muy bueno. No es bueno que ocurra, es bueno que se hable hoy en día de temas como déficit fiscal, la inflación, lo que nos ha llevado a esta situación. Pero también hay que decir que las provincias también están endeudadas, han aumentado su gasto público desde 2003 para la fecha, y lo están haciendo de una manera, bueno, principalmente a través de, por ejemplo, ingresos brutos, que financia el 75% de los recursos de las provincias, que es un impuesto completamente distorsionado
extorsivo, es un impuesto que va directamente a las ventas y en todas las etapas de la producción, digamos, en la distribución, en la comercialización, con lo cual es sumamente nocivo y extorsivo para los incentivos de los empresarios, ¿verdad? Claro. Argentina es cara, digamos, eso justamente lo charlamos fuera del aire porque... es cara a todo nivel, digamos. Es cara a todo nivel, exacto, y eso los empresarios de afuera lo saben, pero es tiempo de que lo cambiemos. Nosotros el informe que hicimos, más que nada, tiene que ver con la burocracia. Queríamos medir justamente, bueno, a través de encuestas a empresarios y también de leer todas las regulaciones y marcos normativos y leyes impositivas y tributarias municipales y provinciales, porque esto lo hicimos para ciudades, pero en representación de las provincias, en la ciudad más importante para hacer negocios de cada una. Claro. Como la mayor población, bueno, lo definimos de ese criterio. Y queríamos centrarnos justamente en esto de la burocracia, porque creemos que es una de las mayores trabas, por lo menos lo que nos comentan los empresarios, ¿no? Desde Fundación Libertad, pero también de la Red Federal de Políticas Públicas, que es una red de empresarios, bueno, que comenzó como proyecto de Fundación Libertad, pero ahora nuclea 100 empresarios del interior. A ver, y nos plantean esto, ¿no? Esto vos empezás diciendo, las provincias tienen un déficit también en aumento, que es exactamente contrario a lo que se está transmitiendo en los últimos tiempos, que tiene que ver que con esta nueva redistribución impositiva, las provincias están saneadas, salvo 1 o 2 provincias en la Argentina. Esto es una falacia. No, no lo es, digamos, pero están financiadas, sobre todo tiene que ver con el sistema de coparticipación federal argentino, ¿no? Que esto merece también ser repensado. Dependen mucho de la nación, de justamente los recursos que devuelvan, y no hay una correspondencia fiscal. Es decir, los que aportamos nuestros impuestos o nuestras provincias, los recursos luego van quizás a otras provincias a financiar otros gastos que no tienen que ver directamente. Bueno, sobre todo sucede con las provincias más productivas o las del centro del país, que se conoce, bueno, sobre todo vinculadas en relación a las provincias más pobres, en relación a las provincias más pobres, digamos. Eso, bueno, por supuesto debe repensarse de alguna manera, pero lo interesante sería que las provincias de alguna u otra manera empiecen a competir. A competir en el sentido de tratar de incentivar inversiones en sus territorios, ¿no? También está claro que Argentina debe bajar impuestos. En términos generales, la presión fiscal de Argentina a nivel nacional es muy alta. Ahora, esto suena muy lindo desde lo lógico, hasta quizás lo utópico, pero en la práctica no se puede, no llegamos a implementarlo. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit fiscal enorme, porque tenemos provincias donde prácticamente... La función pública cubre la gran mayoría de los empleos, la provincia en su totalidad vive del Estado Nacional. Entonces, ¿cómo llegar a ese deseo que naturalmente uno imagina que puede ser mejor, que es más saludable, que es competitivo, que lo hace una provincia frente a la otra? Acá tenemos un ranking que tiene que ver y que da resultado con el estudio que hicieron, que son las mejores provincias para abrir una empresa. Exactamente. Bueno, nos dio que Capital Federal, la ciudad de Buenos Aires, lidera el ranking. Esto tiene que ver, bueno, en realidad porque combina de la mejor forma nuestra metodología, que tiene que ver con los procedimientos, el tiempo y el costo que lleva a abrir una empresa en las distintas partes. O sea, esto en referencia a lo burocrático, por ejemplo. En referencia, nuestro informe en este caso particular es de lo burocrático, es del marco regulatorio de las provincias, ¿no? En realidad de las ciudades en este contexto. Y bueno, el Capital Federal lidera en muchos de nosotros investigamos lo que tiene que ver con la apertura de una empresa y todos los trámites que conlleva, pero también lo que tiene que ver con la obtención de electricidad, por ejemplo, obtención del permiso de edificación y la consecuente habilitación municipal, también el registro de la propiedad y luego aspectos fiscales que, bueno, que un poquito ya mencionamos. A ver, esto que nosotros llamamos, lisa y llanamente, los palos en la rueda, que frente a una decisión difícil, frente a una inversión, de decir, bueno, voy a asumir esta responsabilidad, lo que uno tiene enfrente son complicaciones por doquier que no terminan más, que tienen que ver con papeleos, con obtención de certificados, en fin, con una cantidad de cosas que lo hacen al empresario naturalmente decir, no, mejor me doy media vuelta, vuelvo en otro momento, o quizás no vuelvo, o busco una oportunidad en otro lado. Sí, sí. Además no es solamente que a Capital Federal, digamos, lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien para nuestra metodología. Claro. Nosotros comparamos todo contra Capital Federal, ¿verdad? Pero en verdad, si nosotros nos ponemos a ver en términos nacionales, a Argentina no le va bien en muchos rankings internacionales que miden burocracia. Hay un ranking que hace el Foro Económico Mundial, que es el informe de competitividad global, y bueno, la burocracia es uno de los factores fundamentales, igual que la inflación, que la elevada presión fiscal, digamos, o sea, está en ese nivel de importancia, ¿no? Bueno,
la ciudad de Buenos Aires lidera el ranking, Misiones, Posadas está en la mitad en el aproximadamente. medio, exacto. Santa Fe lo tenemos ahí, no lo veo acá. No, Santa Fe viene después, Sí, entiendo yo. Exacto, a ver. Sería Buenos Aires en el ranking número 3 y la provincia de Santa Cruz como última, ¿no? Bueno, en Río Gallegos, exacto, particularmente. Santa Cruz, digamos, lo que sucede es que, bueno, está en paro. La Municipalidad de Santa Cruz de Río Gallegos, ya se sabe, bueno, esto es público Sí, por conocimiento, es muy difícil conseguir la información, digamos, no tienen disponible, por eso también es un punto interesante, no está muy digitalizado las cuestiones de los trámites en las provincias, ¿no? Que eso es algo que ahora el Ministerio de Modernización está queriendo cambiar. A ver, Claudio, y está bueno porque de alguna manera una cosa se complementa con la otra, porque uno frente a una inversión podría pensar, bueno, están pensando en términos económicos, en términos redituables. ¿Cuánto tiempo van a tardar en recuperar la inversión y en poner ganar plata? Esto es la lógica de cualquier empresa que se viene a instalar al país. Totalmente. Pero esto evidentemente tiene un componente muy grande. Totalmente. Porque totalmente. estos son recursos también. Totalmente. Nosotros en las mediciones nuestras nos dan muy parecidas y nos dan como que mayormente la inversión, por ejemplo, se sitúa en Cava, mira mucho Cava y creo que tiene mucho que ver con el análisis que veíamos recién. Y por ejemplo, la región que nos creció es la región patagónica a partir de las licitaciones que se hicieron en energías renovables especialmente. Ahí hubo se situó. Pero ahí también hay una complicación región. enorme y Ayelén, porque vos seguramente podrás aportar, porque se apostaba mucho en el tema de las energías renovables y efectivamente es como que todavía no se ha abierto un camino llano donde se saben cuáles son las pautas para competir, ¿no? Exacto. Las licitaciones han tenido complicaciones. Sí, y el tema cambiario también pone todos los acuerdos que se hicieron en energías renovables a ver cómo queda la ecuación económica de esas compañías ahora. Bueno, a ver, Claudio, por último, para terminar, ¿hay planes de inversión para el próximo semestre? En el programa anterior hablábamos de, a veces es importante entender que cuando las inversiones se inician, si se detienen en la mitad, se pierden muchas veces. O sea, hay un componente muy importante de inversión que no se detiene por la inercia. Y por peor contexto económico que haya, la empezaste, la tenés que terminar. Ahora, creo que la lectura de esto es, no está todo perdido, digamos, creo que hay una lectura del empresariado que esto es reversible en general. Sí, pero para las inversiones ya hechas, no para inversiones futuras nuevas. Sí. De todas maneras, nosotros lo que notamos es que quien pensaba en invertir a futuro no está pensando en desinvertir linealmente. Están pensando en ver qué pasa en este próximo semestre. Muy bien. No nos da una caída. Nosotros realmente esperábamos que la baja en la propensión a la inversión en Argentina fuera drástica. Claro, y no lo fue. Muy bien. Bueno, mucho por desarrollar. Gracias a ambos por haber venido.